Un hijo. ¿Esta noche mejora por momentos? Marido se ríe cuando la amante le ofrece un hijo en cena de lujo con su esposa, pero pierde todo. La copa de champán se estrelló contra el suelo de mármol italiano del restaurante Oceanique y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Alessandra Fuentes observaba a la mujer de vestido rojo que acababa de anunciar frente a las cámaras, la élite de Miami y medio centenar de testigos curiosos que estaba embarazada de su marido. Pero lo que realmente heló la sangre de todos los presentes no fue la confesión de Mara Luján, fue la risa de Julián Herrera, una carcajada arrogante, despectiva, que resonó entre las mesas como el eco de su propia condena. Alessandra se levantó lentamente, limpió sus manos con el guardanapo de lino blanco y pronunció las palabras que cambiarían todo para siempre. Siempre quisiste ser el centro de atención, Julián. Felicidades, lo lograste. Y entonces caminó hacia la salida mientras el mundo de su marido comenzaba a derrumbarse detrás de ella. Pero para entender cómo se llegó a ese momento de quiebre absoluto, había que regresar al principio de aquella noche, horas antes de que todo explotara. Alessandra Fuentes tenía 37 años y una vida que vista desde afuera parecía perfecta. Vivía en una mansión frente al mar en Coral Gables, manejaba un Mercedes-Benz plateado, vestía ropa de diseñador italiano y era copropietaria de una cadena de boutiques de lujo en el sur de Florida. Pero la perfección, como ella había aprendido con los años, era solo una ilusión bien construida, una fachada que sostenía con elegancia mientras por dentro todo se desmoronaba lentamente. Aquella tarde, mientras se preparaba para la cena de aniversario, Alessandra se miró en el espejo de su vestidor y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. 10 años de matrimonio con Julián la habían convertido en alguien más pequeña, más silenciosa, más invisible. Eligió un vestido azul medianoche con escote discreto, se puso los aretes de diamantes que su madre le había heredado y se recogió el cabello en un moño elegante. Sabía que Julián no lo notaría. Él nunca notaba nada que tuviera que ver con ella. Julián Herrera era el tipo de hombre que entraba a una habitación y esperaba que todos giraran para verlo. Banquero exitoso, 42 años, rostro anguloso bronceado por los fines de semana en su yate, trajes hechos a la medida en Milán y una sonrisa que prometía poder. Había construido su carrera sobre la ambición, la astucia y una habilidad natural para manipular a las personas. Y Alessandra, durante una década, había sido la esposa perfecta que sostenía esa imagen impecable. La mujer elegante en segundo plano que nunca hacía preguntas incómodas. Pero Alessandra sí sabía. Sabía de Mara Luján desde hacía 6 meses. Una secretaria ejecutiva de 30 años que trabajaba en el banco de Julián, rubia teñida, ambiciosa, con curvas exageradas y una risa escandalosa que Alessandra había escuchado de fondo en llamadas telefónicas que su marido olvidaba silenciar. Al principio sintió rabia, después dolor y finalmente una especie de entumecimiento emocional que la mantenía funcionando día tras día. No dijo nada, no lloró, no hizo escenas, simplemente esperó. El restaurante Oceanique era el lugar más exclusivo de Miami Beach. Ubicado en el último piso de un edificio Art Deco con vista panorámica al océano Atlántico, sus reservaciones se hacían con 3 meses de anticipación y su clientela incluía celebridades, empresarios multimillonarios y políticos influyentes. Julián había reservado la mesa principal junto a los ventanales porque necesitaba que todos lo vieran. Necesitaba que las cámaras lo captaran celebrando una década de matrimonio exitoso. Necesitaba alimentar esa imagen de hombre poderoso con familia estable. Alessandra llegó antes que él. Se sentó en la silla que daba al océano y observó las luces de los yates deslizándose sobre el agua oscura. El salón ya estaba lleno.
Reconoció rostros conocidos, socios del banco de Julián, empresarios del sector inmobiliario, una actriz de telenovelas venezolanas, 2 congresistas estatales. Todos bebían champán francés y sonreían con esa frialdad elegante característica de la alta sociedad de Miami. Emilio Vargas estaba sentado en una mesa lateral. 45 años, abogado corporativo, uno de los pocos amigos verdaderos que Alessandra conservaba desde antes de casarse con Julián. Él la miraba con preocupación apenas disimulada. Sabía que ella estaba enterada de la infidelidad. Habían hablado 2 semanas atrás en su oficina, cuando Alessandra había aparecido sin avisar, preguntando sobre opciones legales en caso de divorcio. Emilio le había preparado documentos, revisado contratos matrimoniales, analizado la división de bienes, pero Alessandra no había firmado nada todavía. Estaba esperando el momento correcto. Julián llegó 20 minutos tarde, como siempre. Entró al restaurante como si fuera el dueño del lugar, estrechando manos, palmoteando hombros, regalando esa sonrisa ensayada que había perfeccionado frente al espejo. Llevaba un traje gris Oxford con corbata azul marino y gemelos de oro. Se sentó frente a Alessandra sin besarla, sin siquiera mirarla realmente a los ojos. «Feliz aniversario», dijo ella con voz neutra. Julián levantó su copa sin responder. Un mesero apareció de inmediato para tomar la orden. Julián pidió por ambos sin consultarle, como hacía siempre. Carpaccio de atún, risotto de langosta, filete de res término medio. Alessandra no tenía hambre, pero tampoco importaba. Durante la cena, Julián saludó a más de una docena de personas que pasaban junto a su mesa. Cada uno lo felicitaba por el aniversario, le preguntaba por el banco, comentaba sobre el mercado financiero. Alessandra permanecía sentada, sosteniendo su copa de champaña sin beber, sonriendo automáticamente cuando alguien la miraba. Nadie le preguntó cómo estaba, nadie le preguntó nada. Era invisible. A mitad del plato principal, un fotógrafo de sociales se acercó para tomar fotos. Julián sonrió ampliamente, rodeó los hombros de Alessandra con el brazo y posó como si fueran la pareja más feliz del mundo. El flash se disparó 3 veces. Alessandra supo que esas fotos aparecerían al día siguiente en las secciones de sociedad de los periódicos locales, en revistas de vida y estilo, en redes sociales. La imagen perfecta del matrimonio exitoso. Entonces llegó el postre, una tarta de chocolate belga con una vela dorada que decía 10 años. Los meseros cantaron discretamente. Algunas mesas aplaudieron. Julián sopló la vela solo, sin esperar a Alessandra. Y justo cuando el mesero comenzaba a servir las porciones, las puertas del salón se abrieron. Mara Luján entró como una bomba vestida de rojo, tacones de aguja de 12 centímetros, vestido ceñido que dejaba poco a la imaginación, cabello rubio platinado cayendo en ondas sobre sus hombros desnudos. Caminaba lentamente, saboreando cada paso, consciente de que todas las miradas se giraban hacia ella. Algunas mujeres cuchichearon entre dientes, algunos hombres la observaron con descaro. Y Julián, por primera vez en toda la noche, perdió su sonrisa. Alessandra la vio acercarse y supo exactamente quién era. No sintió sorpresa, no sintió pánico, solo una especie de resignación fría, como si finalmente hubiera llegado el momento que llevaba meses esperando. Mara se detuvo frente a su mesa, tomó una copa de champán de la bandeja de un mesero que pasaba y la levantó en un brindis burlón. «Felicidades por su aniversario, señor Herrera», dijo con voz clara que resonó en todo el salón. «Y por ser el futuro padre de mi hijo». El restaurante entero quedó congelado. Las conversaciones se detuvieron a mitad de palabra. Los cubiertos quedaron suspendidos en el aire. Incluso los meseros dejaron de moverse. Y entonces, lentamente, los teléfonos celulares comenzaron a aparecer. 1, 2, 5, 10. Cámaras apuntando hacia la mesa principal. Julián tardó exactamente 3 segundos en reaccionar.
y cuando lo hizo, fue con lo único que conocía: arrogancia. Se echó hacia atrás en su silla, cruzó los brazos y soltó una carcajada seca, despectiva. «Mara, no arruines la noche con tus fantasias», dijo con voz alta, asegurándose de que todos escucharan. «Todos saben que yo no sería tan tonto como para caer en una trampa tan obvia». Algunas risas nerviosas brotaron de las mesas cercanas, pero Mara no se movió. Su sonrisa se transformó en algo más peligroso, más oscuro. Metió la mano en su bolso Prada y sacó un sobre blanco. «¿Trampa?», preguntó con veneno en la voz. «¿Así le llamas a esto?». Arrojó el sobre la mesa. Cayó entre los platos de postre, derramando un poco de salsa de chocolate. Alessandra miró el sobre sin tocarlo. Julián tampoco se movió. «Ábrelo», exigió Mara. Julián rió de nuevo, pero esta vez sonó forzado. «No voy a caer en tu show barato». Entonces, Mara misma abrió el sobre y sacó una fotografía. Una prueba de embarazo digital con la palabra «positivo» claramente visible. La sostuvo en alto para que las cámaras la captaran. «¿Sigue siendo un show barato?», preguntó. El silencio era absoluto. Julián dejó de sonreír. Su rostro se puso rígido, sus mandíbulas apretadas, pero no dijo nada. Y en ese silencio terrible, todas las miradas finalmente se giraron hacia Alessandra. Ella no había dicho una palabra, no había reaccionado. Había observado todo con una calma perturbadora, como si estuviera viendo una película que no le concernía. Pero ahora, lentamente, dejó su copa sobre la mesa, se limpió las manos con el guardanapo y se puso de pie. El restaurante entero contuvo el aliento. Alessandra miró a Julián, no con dolor, no con rabia, con algo mucho peor: indiferencia. «Siempre quisiste ser el centro de atención, Julián», dijo con voz tranquila pero perfectamente audible. «Felicidades, lo lograste». Y entonces caminó hacia la salida. Sus tacones resonaban sobre el mármol. Nadie se atrevió a detenerla. Nadie dijo nada. Mara se quedó parada junto a la mesa, confundida, como si no hubiera esperado esa reacción. Julián permaneció sentado, paralizado, viendo a su esposa alejarse. Emilio Vargas se levantó de su mesa y la siguió discretamente. Alessandra cruzó el salón sin mirar atrás. Salió por las puertas de cristal, bajó en el elevador privado, atravesó el lobby iluminado con lámparas de araña. El ballet corrió a buscar su Mercedes. Ella esperó bajo las luces de neón de Ocean Drive, rodeada por el ruido de la noche de Miami, las risas de turistas, la música saliendo de los bares cercanos. Cuando subió a su auto, cerró la puerta, ajustó el espejo retrovisor y se miró a sí misma. Y por primera vez en años, Alessandra Fuentes sonrió. No una sonrisa triste, no una sonrisa amarga, una sonrisa verdadera, liberadora, porque sabía algo que ni Julián ni Mara sabían todavía. La verdadera guerra no había comenzado esa noche. Apenas estaba por empezar, y esta vez ella no sería invisible. Encendió el motor y condujo hacia su apartamento en South Beach, dejando atrás el restaurante, la humillación pública y una década de matrimonio que acababa de terminar de la forma más espectacular posible. ¿Desde dónde nos estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios si estás en México, Estados Unidos, España o cualquier otro lugar del mundo. Nos encanta leer sus comentarios y saber que nuestras historias llegan a todos ustedes. Julián Herrera marcó el número de Alessandra por 17ª vez en 3 días. La llamada fue directo al buzón de voz. Colgó con rabia y arrojó el teléfono sobre el escritorio de caoba de su oficina en el piso 23 del edificio corporativo del banco. Afuera, Miami brillaba bajo el sol de mediodía, indiferente a su creciente desesperación. Intentó enviar otro mensaje de texto, el 42º desde aquella noche en el restaurante. «Necesitamos hablar. Esto se está saliendo de control. Alessandra, contéstame». Pero el doble cheque azul nunca apareció. Ella había bloqueado su número.
Los primeros videos aparecieron en redes sociales antes del amanecer siguiente a la cena. Alguien había grabado el momento exacto en que Mara arrojó la prueba de embarazo sobre la mesa. Otro captó la risa despectiva de Julián. Un tercero filmó a Alessandra levantándose con esa calma devastadora y pronunciando la frase que ahora todo Miami repetía. Siempre quisiste ser el centro de atención, Julián. Felicidades, lo lograste. Para el mediodía del día siguiente, los videos habían acumulado 3 millones de reproducciones. Para la noche, eran tendencia nacional. Los titulares fueron despiadados. El Herald de Miami publicó: banquero de élite humillado por amante embarazada frente a su esposa. El Nuevo Herald en español tituló: escándalo en Oceanic, el hombre que lo tenía todo y lo perdió riendo. Las revistas de chismes fueron aún más crueles. Los memes inundaron Twitter e Instagram. Uno mostraba la cara de Julián riéndose con el texto: cuando crees que eres intocable, pero tu amante tiene recibos. Otro era la foto de Alessandra saliendo del restaurante con el mensaje: nivel de dignidad. Esta mujer. En el banco, las miradas comenzaron a cambiar. Julián caminaba por los pasillos de mármol del piso ejecutivo y sentía los susurros detrás de su espalda. Los empleados que antes los saludaban con reverencia, ahora apenas hacían contacto visual. En la sala de juntas, durante la reunión semanal con los directores, nadie mencionó directamente el escándalo, pero el ambiente estaba cargado de una tensión incómoda. Robert Davidson, el director general, un hombre de 60 años con canas perfectamente peinadas, lo miró por encima de sus lentes de lectura y dijo con frialdad calculada: Julián, esperamos que tus asuntos personales no afecten la reputación institucional del banco. Julián apretó la mandíbula y respondió con la arrogancia que siempre había sido su escudo: mi vida privada no tiene nada que ver con mi desempeño profesional. Los números hablan por sí solos. Pero incluso mientras decía eso, podía sentir que el piso bajo sus pies comenzaba a agrietarse. Mara apareció en el estacionamiento del banco 3 días después del incidente. Julián salía de una reunión particularmente tensa con el departamento legal cuando la vio esperando junto a su BMW negro. Llevaba jeans ajustados, una blusa blanca y lentes de sol oversized. Cuando él se acercó, ella se quitó los lentes y sonrió con una mezcla de esperanza y desesperación. Necesitamos hablar, dijo ella. Julián miró alrededor para asegurarse de que nadie los estuviera viendo. No tenemos nada de qué hablar, Mara. Ella dio un paso adelante. Julián, sé que esto salió mal, pero ahora podemos estar juntos. Tu esposa se fue, ya no tienes que esconderte. Algo dentro de Julián estalló. La agarró del brazo con más fuerza de la necesaria y la jaló hacia un rincón del estacionamiento, lejos de las cámaras de seguridad. Escúchame bien, siseó con voz llena de veneno. Tú arruinaste mi vida. Tú destruiste mi reputación, todo por tu estúpida necesidad de atención. ¿De verdad creíste que iba a dejar a mi esposa por ti? Eres una secretaria, eras un pasatiempo. Mara retrocedió como si la hubieran abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero dijiste que me amabas. Julián rió con amargura. Te dije lo que querías escuchar. Eso es lo que los hombres como yo hacemos con mujeres como tú. El rostro de Mara se endureció. Las lágrimas desaparecieron, reemplazadas por algo más frío, más peligroso. Te vas a arrepentir de esto, Julián Herrera. Te lo juro. Él le soltó el brazo. Lárgate de aquí. Y si vuelves a acercarte a mí o al banco, te destruyo legalmente. ¿Entendiste? Mara se dio la vuelta sin decir nada más. Caminó hacia su auto, un Honda viejo que contrastaba brutalmente con los vehículos de lujo del estacionamiento ejecutivo, y se fue dejando marcas de llanta en el asfalto. Julián observó cómo desaparecía y sintió una satisfacción momentánea.
Pero esa satisfacción duró exactamente el tiempo que tardó en encender su teléfono y ver que había 3 llamadas perdidas del Departamento de Recursos Humanos. 2 días después, Julián tomó la decisión que creía que salvaría todo. Convocó una conferencia de prensa. Su asistente personal, una mujer eficiente de 50 años, llamada Gloria, intentó disuadirlo. Señor Herrera, con todo respeto, creo que esto podría empeorar las cosas. Pero Julián no escuchaba consejos. Él era Julián Herrera. Había construido una carrera sobre la confianza en sí mismo y la capacidad de controlar narrativas. No iba a permitir que un escándalo de tabloides destruyera lo que había tardado 2 décadas en construir. La conferencia se realizó en el lobby principal del banco, frente a una docena de periodistas, 3 camarógrafos y una audiencia en vivo transmitida por redes sociales. Julián se paró detrás del podio con su mejor traje Armani, corbata azul rey y una expresión de seriedad ensayada. Había contratado a los mejores abogados de Miami para preparar su declaración. Agradeció a todos por asistir. Buenos días. Quiero abordar directamente los rumores que han circulado en los últimos días. Primero, quiero aclarar que niego rotundamente ser el padre del supuesto hijo que la señorita Luján afirma estar esperando. Segundo, estas acusaciones son parte de un intento de extorsión que mi equipo legal está investigando. Tercero, mi matrimonio es un asunto privado que no está sujeto a especulación pública. He servido a esta institución con integridad durante 15 años y no permitiré que mi reputación profesional sea manchada por acusaciones infundadas. Los periodistas lanzaron preguntas como proyectiles. Niega haber tenido una relación con Mara Luján. ¿Por qué su esposa abandonó la cena de aniversario? Planea solicitar una prueba de paternidad. Julián respondió cada una con la precisión de alguien que había ensayado frente al espejo durante horas. Cuando terminó, estrechó algunas manos, sonrió para las cámaras y se retiró sintiéndose victorioso. Esa noche, mientras bebía whisky escocés en su oficina, ahora vacía, Julián vio las noticias en la televisión de pantalla plana montada en la pared. Los analistas discutían su conferencia. Algunos dijeron que había manejado bien la situación, otros cuestionaron su credibilidad. Pero lo importante, pensó Julián, era que había tomado control de la narrativa, había mostrado fuerza, había negado las acusaciones, había amenazado con acciones legales. Eso era suficiente. Se recostó en su silla de cuero italiano y sonrió. Todo volvería a la normalidad. Alessandra eventualmente regresaría. Siempre regresaba, y Mara desaparecería como todas las anteriores. Era solo cuestión de tiempo. Mientras Julián celebraba su supuesta victoria en una oficina con vista a Brickell Avenue, Alessandra Fuentes estaba en su apartamento de South Beach, sentada en el piso de su sala de estar, llorando por primera vez en 3 semanas. Las cortinas estaban cerradas, las luces apagadas. Solo la luz azulada de la ciudad, filtrándose entre las rendijas, iluminaba el espacio. Había dejado de contestar llamadas, había dejado de revisar redes sociales, había dejado de fingir que estaba bien. El peso de la humillación finalmente la había alcanzado. No era solo la traición, era la forma pública en que había sucedido. Era saber que millones de personas habían visto el momento en que su matrimonio explotó. Era leer los comentarios en línea, analizando cada detalle de su reacción, especulando sobre su vida, juzgando si había sido suficientemente fuerte o demasiado fría. Era entender que nunca podría borrar esa noche de la memoria colectiva de Miami. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas. Lloró por los 10 años que había perdido. Lloró por la mujer que había sido antes de conocer a Julián, esa versión de sí misma que tenía sueños propios y no vivía en la sombra de nadie. Lloró por la ilusión del amor que había creído tener y que resultó ser solo una actuación bien ensayada. El timbre de la puerta sonó a las 9 de la noche. Alessandra no se movió. Sonó de nuevo, más insistente.
Luego escuchó la voz de Emilio Vargas del otro lado. «Alessandra, soy yo. Sé que estás ahí. Por favor, abre». Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se levantó del piso y caminó descalza hacia la puerta. Cuando la abrió, Emilio la vio con esa expresión de preocupación que llevaba días cargando. No dijo nada, solo entró, cerró la puerta detrás de él y encendió una lámpara lateral. Traía un maletín de cuero negro. Lo colocó sobre la mesa de centro y se sentó en el sofá frente a ella. Alessandra se sentó en el sillón opuesto, abrazando un cojín contra su pecho como escudo. «Necesitas ver esto», dijo Emilio con voz suave pero firme. Abrió el maletín y sacó una carpeta gruesa llena de documentos. «He estado investigando las finanzas de Julián durante las últimas 2 semanas y encontré cosas que necesitas saber». Alessandra lo miró sin comprender. «¿Qué tipo de cosas?». Emilio extendió varios documentos sobre la mesa. «Irregularidades financieras. Julián ha estado desviando fondos del banco hacia inversiones personales no autorizadas. Tiene cuentas offshore en las Islas Caimán que no aparecen en ninguno de los reportes fiscales conjuntos que ustedes presentan. Y aquí está lo más importante». Alessandra miró hacia abajo. Era un contrato empresarial fechado 8 años atrás. Tú eres copropietaria legal de 4 empresas que Julián maneja bajo su nombre. Las boutiques de moda que ayudaste a construir, la firma de inversiones que fundó con capital que tú aportaste, incluso una parte de las propiedades inmobiliarias que compró durante el matrimonio. Legalmente, tienes derecho a más del 50% de sus activos. Alessandra tomó los documentos con manos temblorosas. Leyó línea por línea, procesando cada número, cada cláusula legal, cada firma al final de los contratos. Su propia firma. Había firmado todo eso años atrás sin prestar demasiada atención, confiando en que Julián manejaba las cosas correctamente. Pero ahora esos papeles representaban algo completamente diferente. Representaban poder. «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó con voz ronca. Emilio se inclinó hacia adelante. «Significa que si decides actuar, puedes quitarle todo. Sus cuentas bancarias, sus inversiones, su reputación profesional. Julián construyó su imperio sobre tu dinero inicial y tu credibilidad empresarial. Y él ha estado cometiendo fraude financiero durante años. Si presentamos esto ante la junta directiva del banco y las autoridades correspondientes, no solo perderá su trabajo, podría enfrentar cargos criminales». Alessandra dejó los documentos sobre la mesa. Miró hacia la ventana, donde las luces de South Beach parpadeaban en la distancia. Sintió algo moviéndose dentro de ella. No era rabia, no era venganza, era algo más profundo, más frío, más calculado, era claridad absoluta. Se limpió las últimas lágrimas de las mejillas y miró a Emilio directamente a los ojos. «Durante 10 años construí este imperio desde las sombras», dijo con voz que no temblaba. «Sostuve su imagen, financié sus proyectos, me hice invisible para que él pudiera brillar. Es hora de que todos sepan la verdad». Emilio asintió lentamente. Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. «¿Estás segura de esto?». Alessandra tomó la carpeta de documentos y la sostuvo contra su pecho. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida». Durante las siguientes 4 horas, sentados en esa sala de estar con vista al océano, Alessandra y Emilio revisaron cada documento, cada contrato, cada transacción bancaria sospechosa. Emilio le explicó los detalles legales, las opciones disponibles, los pasos que debían seguir. Alessandra tomaba notas con letra firme, hacía preguntas precisas, planificaba cada movimiento con la meticulosidad de alguien que había aprendido a ser invisible, observando cómo otros jugaban el juego del poder. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, Emilio sacó los documentos finales. «Necesito tu firma aquí para iniciar el proceso legal. Una vez que firmes, no hay vuelta atrás». Alessandra tomó la pluma Montblanc que Julián le había regalado en su 3er aniversario. La sostuvo sobre el papel durante exactamente 3 segundos y entonces firmó,
Una vez, 2 veces, 3 veces, en cada documento que Emilio colocaba frente a ella. Cuando terminó, dejó la pluma sobre la mesa y miró a su amigo. ¿Cuánto tiempo tomará? Emilio guardó los documentos firmados en su maletín. Si todo sale como planeo, Julián estará fuera del banco en 2 semanas y en quiebra total en 1 mes. Alessandra se recostó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en semanas sintió que podía respirar completamente. La humillación seguía ahí, el dolor seguía ahí, pero ahora tenía algo más. Tenía un propósito, tenía un plan y tenía el poder de ejecutarlo. Emilio se levantó para irse, se detuvo en la puerta y la miró con algo que parecía orgullo. Alessandra, lo que estás haciendo requiere un coraje que muy pocas personas tienen. Estoy orgulloso de ti. Ella abrió los ojos y le dio una sonrisa pequeña pero genuina. Gracias por no abandonarme, Emilio. Nunca lo haría. Eres mi amiga. Y Julián Herrera está a punto de descubrir que subestimar a las mujeres es el error más caro que un hombre puede cometer. Cuando Emilio se fue, Alessandra caminó hacia la ventana. Afuera, Miami dormía bajo un cielo estrellado. Luces de yates se movían lentamente sobre el agua negra. La ciudad que había sido testigo de su humillación, pronto sería testigo de algo más, su renacimiento. Alessandra Fuentes ya no era la esposa invisible, ya no era la mujer que lloraba en pisos oscuros. Era una empresaria con recursos, aliados legales y una determinación de acero. Y Julián Herrera, el hombre que había reído mientras su mundo se derrumbaba, estaba a punto de descubrir que la verdadera guerra apenas comenzaba. La oficina de Emilio Vargas ocupaba el piso 32 de un rascacielos en Brickell, con ventanas panorámicas que mostraban todo Miami como un tablero de ajedrez iluminado. Alessandra llegó exactamente a las 9 de la mañana, vestida con un traje sastre gris perla y tacones negros. No llevaba maquillaje excesivo ni joyas llamativas, solo los aretes de diamantes de su madre y un reloj suizo que había comprado con su primer sueldo como empresaria, años antes de conocer a Julián. Había regresado a ser ella misma. Emilio la esperaba en la sala de conferencias junto a 3 personas que Alessandra no conocía. Un hombre de unos 50 años con lentes sin marco y cabello entrecano se levantó primero para saludarla. Soy Ricardo Montero, especialista en fraude corporativo. La mujer a su lado, de 40 y tantos años con un portafolio de cuero bajo el brazo, extendió su mano. Patricia Salinas, auditora forense. Y el hombre más joven, 30 y pocos, con una laptop abierta frente a él, asintió brevemente. Daniel Torres, analista financiero. Emilio señaló la silla principal. Por favor, siéntate. Tenemos mucho que revisar. Durante las siguientes 3 horas, el equipo desplegó sobre la mesa una cantidad abrumadora de evidencia. Daniel proyectó hojas de cálculo en la pantalla gigante de la pared, mostrando transferencias bancarias irregulares. Patricia presentó documentos de auditorías internas del banco que revelaban discrepancias nunca reportadas. Ricardo explicó con precisión legal cómo cada una de esas transacciones violaba regulaciones federales y estatales. Julián Herrera había estado desviando fondos del banco durante al menos 6 años. Pequeñas cantidades al principio, apenas perceptibles en los reportes mensuales. 50.000 aquí, 70.000 allá. Pero con el tiempo, la cifra había crecido exponencialmente. En los últimos 2 años, había movido más de $4 millones hacia cuentas personales offshore en las Islas Caimán, invirtiendo en bienes raíces bajo nombres corporativos ficticios y empresas fantasma registradas en Panamá. Alessandra escuchaba cada palabra, cada número, cada detalle. No interrumpió, no hizo preguntas hasta que terminaron. Entonces miró directamente a Ricardo. ¿Esto es suficiente para procesarlo criminalmente? Ricardo se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo antes de responder.
Es suficiente para destruirlo profesionalmente y financieramente. Si decides ir por la vía criminal, podría enfrentar entre 5 y 10 años de prisión federal. Pero eso tomaría tiempo, juicios largos, exposición mediática prolongada. La opción más rápida y efectiva es presentar esta evidencia ante la junta directiva del banco. Ellos tendrán que actuar de inmediato para proteger la institución. Lo removerán, lo denunciarán ante las autoridades regulatorias y congelarán todos sus activos mientras se investiga. ¿Y mis empresas?, preguntó Alessandra. Las que están registradas a nombre de ambos. Patricia abrió otra carpeta. Ya iniciamos los trámites legales para transferir la propiedad completa a tu nombre. Dado que tú fuiste la inversionista inicial y que Julián utilizó capital conjunto de manera fraudulenta, tienes derecho legal a reclamar el 100% de las participaciones. Estimamos que en 10 días hábiles, todas las cuentas empresariales conjuntas estarán bajo tu control exclusivo. Alessandra asintió lentamente. Una parte de ella todavía procesaba la magnitud de lo que estaba haciendo. Otra parte, la que había despertado aquella noche en su apartamento mientras firmaba documentos a la 1 de la madrugada, sabía exactamente lo que necesitaba suceder. Emilio se inclinó hacia adelante. Hay algo más que necesitas saber. Contacté a algunas personas que podrían ser útiles. ¿Recuerdas a Ernesto Villarreal? Alessandra levantó la mirada bruscamente. ¿El desarrollador inmobiliario que Julián humilló en aquella conferencia hace 3 años? El mismo. Resulta que Ernesto nunca olvidó cómo Julián lo hizo quedar como incompetente frente a inversionistas internacionales. Cuando le expliqué la situación, estuvo más que dispuesto a ayudar. Tiene conexiones en la junta directiva del banco. Emilio deslizó una hoja de papel sobre la mesa. También contacté a Victoria Mendoza, la empresaria del sector hotelero, a Rafael Guzmán, que perdió un trato millonario porque Julián filtró información confidencial, y a Claudia Reyes, cuya firma de consultoría Julián intentó sabotear hace 2 años. Alessandra leyó los nombres en la lista. Todos eran personas exitosas, influyentes, con recursos y contactos. Todos habían sido lastimados de alguna manera por la arrogancia de Julián. ¿Y todos están dispuestos a ayudar? No solo dispuestos, respondió Emilio. Están ansiosos. Julián se ha hecho muchos enemigos en esta ciudad. Y ahora que está vulnerable, todos quieren ver su caída. Patricia cerró su portafolio. Ya comenzamos a mover las piezas legales. Las cuentas conjuntas que están bajo control empresarial conjunto serán transferidas a tu nombre en las próximas 48 horas. Los activos inmobiliarios que compraron durante el matrimonio están siendo evaluados para división legal. Pero dado el fraude comprobado de Julián, es probable que obtengas la mayoría. Y las inversiones offshore que hizo ilegalmente serán congeladas por las autoridades en cuanto presentemos la denuncia formal. Ricardo añadió, el siguiente paso es coordinar con la junta directiva del banco. Victoria Mendoza tiene una reunión programada con Robert Davidson, el director general, mañana por la tarde. Ella planteará preocupaciones sobre irregularidades financieras sin mencionar nombres específicos. Eso pondrá en alerta al Comité de Auditoría Interna y entonces nosotros presentaremos la evidencia completa en una reunión de emergencia que solicitaremos para dentro de 4 días. Alessandra miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el sol del mediodía. Sintió algo extraño moviéndose en su pecho. No era satisfacción, no era alegría, era determinación pura, fría, inquebrantable. Hagámoslo. Durante los siguientes 3 días, Alessandra se movió por Miami como un fantasma estratégico. Se reunió con Ernesto Villarreal en un café discreto de Coral Gables. Él era un hombre corpulento de 60 años, con cabello plateado y una sonrisa que ocultaba años de resentimiento acumulado. Alessandra, siempre supe que tú eras la verdadera fuerza detrás de Julián. Él es solo una fachada.
Le explicó con calma lo que necesitaba, su influencia con 2 miembros de la junta directiva del banco y su testimonio sobre prácticas comerciales dudosas que había presenciado años atrás. Ernesto aceptó sin dudar. Almorzó con Victoria Mendoza en un restaurante japonés exclusivo en Wynwood. Victoria era una mujer elegante de 52 años que había construido un imperio hotelero desde cero. Escuchó la historia de Alessandra mientras comían sashimi de atún y bebían té verde. Cuando Alessandra terminó, Victoria dejó sus palillos y dijo con voz firme: «Ese hombre destrozó un acuerdo que me había tomado 2 años negociar, solo por ego. Será un placer verlo perder todo». Se encontró con Rafael Guzmán en su oficina del Distrito Financiero. Rafael era un inversionista de 48 años, conocido por su intuición para negocios y su memoria implacable. Recordaba exactamente cómo Julián había filtrado información confidencial sobre una adquisición que Rafael planeaba, causándole pérdidas millonarias. «Tengo documentación de todo», le dijo a Alessandra. «Y conozco a 3 periodistas económicos que estarían encantados de publicar una historia sobre fraude bancario de alto perfil». Claudia Reyes fue la última. Se reunieron en un bar de vinos en Coconut Grove al anochecer. Claudia dirigía una firma de consultoría estratégica y tenía conexiones con reguladores financieros estatales. «Julián intentó hundirme hace 2 años porque no quise aceptar sus propuestas indecentes», le contó a Alessandra con amargura apenas contenida. «Hizo circular rumores sobre mi empresa, intentó bloquear contratos, me hizo la vida imposible durante meses». Alessandra tocó suavemente su mano sobre la mesa. «Ahora puedes ayudarme a asegurar que nunca vuelvan a hacerle eso a nadie». Mientras Alessandra construía su red de aliados silenciosos, las transferencias legales comenzaron a ejecutarse. Patricia Salinas trabajó día y noche procesando documentos, coordinando con bancos, moviendo activos digitales de cuentas conjuntas hacia cuentas individuales a nombre de Alessandra Fuentes. 4 empresas quedaron completamente bajo su control. 2 propiedades inmobiliarias fueron transferidas legalmente. $3 millones en inversiones conjuntas se movieron hacia portafolios separados que Julián no podía tocar. Y él no notó nada. Julián Herrera celebraba. La conferencia de prensa había funcionado mejor de lo esperado. Los medios habían perdido interés gradualmente. Los memes todavía circulaban, pero ya no eran tendencia. En el banco, las cosas comenzaban a normalizarse. Los colegas volvían a saludarlo en los pasillos. Las reuniones de la junta directiva continuaban sin menciones incómodas sobre su vida personal. Julián se convenció de que había superado el escándalo mediante pura fuerza de voluntad y control narrativo. Una noche, cenó con 3 colegas ejecutivos en un steakhouse de Brickell. Brindaron con whisky de 25 años y se rieron de anécdotas corporativas. Julián se sentía invencible nuevamente. Ordenó el corte más caro del menú y pagó la cuenta completa con su tarjeta corporativa. Mientras salían del restaurante, uno de sus colegas le palmeó la espalda. «Admito que pensé que este escándalo te hundiría, Julián, pero manejaste la situación como un profesional». Julián sonrió con arrogancia. «Se necesita más que una amante despechada para derribar a alguien como yo. No tenía idea de que el piso bajo sus pies ya estaba completamente destruido». Mara Luján desapareció de Miami 4 días después de la conferencia de prensa de Julián. No avisó a nadie. No dejó mensajes, simplemente vació su apartamento en Hialeah, metió sus pertenencias en 2 maletas y tomó un vuelo hacia Houston. Estaba embarazada, furiosa y financieramente arruinada. Julián había amenazado con destruirla legalmente si volvía a acercarse. No tenía recursos para pelear, no tenía aliados. Había jugado sus cartas creyendo que ganaría un hombre rico y terminó con nada excepto humillación pública y un hijo en camino cuyo padre la había rechazado frente al mundo.
Nadie supo a dónde fue, nadie la buscó. Simplemente se convirtió en otra nota al pie en el escándalo que Miami pronto olvidaría. La convocatoria llegó un jueves por la mañana. Reunión extraordinaria de la Junta Directiva del banco. Asistencia obligatoria de todos los directores ejecutivos. Tema: irregularidades financieras detectadas en auditoría interna. Julián recibió el correo electrónico mientras bebía su café matutino en la oficina. Frunció el ceño, no recordaba ninguna auditoría programada. Llamó a Gloria, su asistente. ¿Sabes algo sobre esto? Gloria revisó sus archivos y negó con la cabeza. Es la primera vez que veo una convocatoria tan urgente, señor Herrera. Julián llegó a la sala de juntas exactamente a las 2 de la tarde. Era una sala enorme en el piso 25, con una mesa de caoba que podía acomodar 20 personas. Los 9 miembros de la junta directiva ya estaban sentados. Robert Davidson presidía en la cabecera. A su derecha estaba Margaret Olson, directora de cumplimiento legal. A su izquierda, Thomas Chen, auditor principal. Todos tenían expresiones serias. Julián se sentó en su lugar habitual, intentando proyectar confianza. Buenos días, ¿cuál es la emergencia? Robert Davidson no devolvió el saludo. Julián, hemos recibido información preocupante sobre irregularidades financieras vinculadas a tu departamento. Antes de que digas algo, quiero que sepas que hemos verificado la información con nuestro equipo legal y de auditoría. Es seria. La puerta de la sala se abrió. Emilio Vargas entró con su maletín de cuero, seguido por Ricardo Montero y Patricia Salinas. Julián los miró confundido. ¿Qué está pasando aquí? Emilio colocó el maletín sobre la mesa y lo abrió. Señores de la Junta, mi nombre es Emilio Vargas y represento a Alessandra Fuentes. Estoy aquí para presentar evidencia documentada de fraude financiero cometido por el señor Herrera durante los últimos 6 años. Julián se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Es un ataque coordinado por mi esposa despechada. Ricardo Montero comenzó a distribuir copias de los documentos a cada miembro de la Junta. Patricia conectó su laptop al proyector y comenzó a mostrar las hojas de cálculo en la pantalla grande. Números, transferencias, fechas, montos, todo perfectamente documentado. Julián intentó interrumpir repetidamente, pero Robert Davidson levantó la mano para silenciarlo. Deja que terminen. Durante 45 minutos, el equipo de Alessandra presentó cada pieza de evidencia. Transferencias no autorizadas, cuentas offshore ocultas, inversiones personales financiadas con capital del banco, empresas fantasma registradas bajo nombres falsos, violaciones a regulaciones federales, todo respaldado por documentos bancarios, registros de auditoría y testimonios de empleados que habían notado irregularidades, pero no se habían atrevido a reportarlas. Cuando terminaron, el silencio en la sala era absoluto. Margaret Olson fue la primera en hablar. Señor Herrera, estas son acusaciones extremadamente graves. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Julián intentó recuperar la compostura. Estos documentos están sacados de contexto. Todas esas transferencias fueron aprobadas. Todas esas inversiones eran legítimas. Esto es una venganza personal de mi esposa. La puerta de la sala se abrió nuevamente. Alessandra entró vestida con un traje negro impecable. Llevaba una carpeta bajo el brazo y caminaba con una elegancia que detenía el tiempo. Todos los ojos se giraron hacia ella. Julián palideció. Alessandra se detuvo junto a Emilio. Buenos días, señores. Mi nombre es Alessandra Fuentes, no Alessandra Herrera. Nunca cambié legalmente mi apellido. Ella colocó su carpeta sobre la mesa. Estoy aquí no como esposa despechada, sino como copropietaria legal de 4 empresas que el señor Herrera ha manejado bajo su nombre durante años y como inversionista principal en varios de los proyectos financiados con los fondos que él desvió ilegalmente. Abrió la carpeta y sacó documentos adicionales.
Estos son contratos firmados hace 8 años, donde consta que yo aporté el capital inicial para las empresas Fuentes Luxury Group, Herrera Investments y 2 propiedades comerciales en Brickell. El señor Herrera utilizó mi credibilidad empresarial y mis recursos financieros para construir su carrera en este banco, y luego utilizó su posición aquí para desviar fondos hacia inversiones personales sin mi conocimiento ni consentimiento. Thomas Chen tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Margaret Olson hizo lo mismo. Robert Davidson miró a Julián con una expresión de decepción profunda. Julián intentó un último ataque. Esto es absurdo. Ella solo está resentida porque... Robert Davidson lo interrumpió con voz helada. Señor Herrera, suficiente. He revisado esta evidencia durante la última hora antes de esta reunión. Es irrefutable. Patricia Salinas añadió. También hemos confirmado con las autoridades bancarias federales que 3 de las cuentas offshore mencionadas están siendo investigadas por lavado de dinero. El señor Herrera está en la lista de personas de interés. Margaret Olson cerró su carpeta. Necesitamos votar. Propongo la remoción inmediata del señor Herrera de todos sus cargos ejecutivos, el congelamiento de sus cuentas corporativas y la remisión de esta evidencia a las autoridades correspondientes. Los 9 miembros de la Junta votaron. Uno por uno, levantaron sus manos. 9 votos a favor, 0 en contra. Robert Davidson miró a Julián con frialdad absoluta. Señor Herrera, queda despedido efectivo inmediatamente. Seguridad lo escoltará fuera del edificio. Sus accesos digitales serán revocados, sus cuentas bloqueadas y enfrentará cargos legales por fraude corporativo. 2 guardias de seguridad entraron a la sala. Julián los miró incrédulo. Intentó hablar, pero no le salieron palabras. Miró a Alessandra, buscando alguna señal de duda, de arrepentimiento. Ella lo miró directamente a los ojos, sin expresión alguna. Julián Herrera fue escoltado fuera de la sala de juntas, bajado en el elevador ejecutivo por última vez y sacado del edificio donde había trabajado durante 15 años. Empleados lo observaban desde sus escritorios. Algunos susurraban. Otros tomaban fotos con sus celulares. Para el final del día, videos de su salida estarían circulando en redes sociales. Mientras caminaba hacia el estacionamiento flanqueado por seguridad, Julián sacó su teléfono y marcó el número de Alessandra. Sonó una vez y fue directo al buzón. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Ella había bloqueado su número. Subió a su BMW. Encendió el motor y simplemente se quedó sentado, mirando el edificio del banco que ahora le estaba prohibido. Su carrera había terminado, su reputación destruida, sus cuentas congeladas. Y la mujer que había considerado invisible durante 10 años acababa de borrarlo de su vida con la precisión quirúrgica de alguien que había esperado pacientemente el momento perfecto para atacar. Alessandra Fuentes salió del banco media hora después. Emilio caminaba a su lado. Afuera, el sol de Miami brillaba con intensidad brutal. Ella se puso sus lentes de sol y respiró profundamente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Emilio. Alessandra sonrió levemente, como si finalmente pudiera respirar. La revista llegó a los puestos de periódicos un martes por la mañana. Forbes Women, edición internacional. En la portada, Alessandra Fuentes miraba directamente a la cámara con una expresión serena pero poderosa. Vestía un blazer blanco inmaculado, el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, sin joyas excesivas, sin maquillaje dramático. Solo ella, auténtica y renovada. El titular en letras negras y gruesas decía: Alessandra Fuentes, de la humillación al liderazgo, la empresaria que convirtió el dolor público en imperio personal. El artículo de 6 páginas recorría su historia.
Desde sus inicios como empresaria del sector de moda, pasando por los años invisibles detrás de Julián Herrera, hasta el momento devastador en el restaurante Oceanic que había visto millones de personas en redes sociales. Pero el enfoque no estaba en la tragedia, estaba en la transformación. En cómo había tomado control de sus empresas, desenmascarado el fraude de su exmarido y construido algo completamente nuevo desde las cenizas de su matrimonio destruido. La periodista que había escrito el artículo, una mujer llamada Sandra Martínez, había pasado 2 semanas con Alessandra. La había acompañado a reuniones empresariales, la había entrevistado en su nuevo apartamento frente al mar en South Beach, había hablado con empleados de sus boutiques de lujo, con Emilio Vargas, con socios comerciales. El resultado era un retrato íntimo de una mujer que se había negado a ser víctima. Una de las citas más poderosas del artículo decía: durante 10 años construí imperios que otros firmaban, financié sueños que otros reclamaban, sostuve reputaciones que otros destruyeron. Ahora construyo bajo mi propio nombre y nadie podrá quitármelo jamás. Para cuando el sol se puso ese martes, la portada era tendencia en redes sociales. Mujeres de todo el mundo comentaban, compartían, etiquetaban a otras mujeres. El hashtag "Quien enciende el fuego" se volvió viral en cuestión de horas. Alessandra había dado en el artículo una frase que resonó universalmente: el dolor es como el fuego, destruye o forja, depende de quién lo enciende. 3 días después de la publicación de Forbes, Alessandra anunció oficialmente el lanzamiento de su nueva línea de cosméticos de lujo. Se llamaba Renacer y estaba diseñada específicamente para mujeres que habían pasado por transformaciones difíciles. La campaña publicitaria no mostraba modelos perfectas con vidas perfectas. Mostraba mujeres reales con cicatrices emocionales visibles, reconstruyéndose a sí mismas. El eslogan era simple pero devastadoramente efectivo: no te compongas, transfórmate. Los productos eran elegantes, minimalistas, empaquetados en frascos de vidrio negro con letras doradas, lápices labiales con nombres como resiliencia, valentía, claridad, perfumes llamados segunda oportunidad, independencia, renacimiento. Cada compra incluía una tarjeta con una cita inspiradora de mujeres que habían superado adversidades. Era más que cosméticos, era un movimiento. El evento de lanzamiento estaba programado para un viernes por la noche, y Alessandra eligió el lugar con intención deliberada: el restaurante Oceanic. El mismo salón donde su matrimonio había explotado frente a las cámaras, donde Mara había arrojado la prueba de embarazo sobre la mesa, donde Julián había reído con desprecio, donde ella había pronunciado las palabras que cambiaron todo. Regresar ahí no era casualidad, era declaración. Emilio casi se opuso cuando ella le contó el plan. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahí? Alessandra lo miró con esa nueva determinación que había cultivado en los últimos meses. Ese lugar fue testigo de mi humillación. Ahora será testigo de mi triunfo. Emilio sonrió y no dijo nada más. La noche del lanzamiento, Oceanic estaba transformado. Luces doradas iluminaban el salón desde el techo hasta el piso. Arreglos florales blancos y dorados decoraban cada mesa. Una alfombra negra se extendía desde la entrada hasta el interior. Fotógrafos profesionales capturaban cada detalle. Un DJ mezclaba música electrónica suave de fondo. Y en el centro del salón, sobre una plataforma elevada, estaban exhibidos los productos de Renacer bajo focos estratégicos que los hacían brillar como joyas. La élite de Miami comenzó a llegar a las 8 de la noche. Esta vez, todos querían estar cerca de Alessandra. Victoria Mendoza llegó con un vestido plateado deslumbrante. Ernesto Villarreal con su esposa, ambos sonriendo genuinamente. Rafael Guzmán, acompañado por inversionistas internacionales interesados en asociarse con la nueva marca.
Claudia Reyes, con periodistas económicos que querían cubrir la historia. Empresarios que antes apenas saludaban a Alessandra, ahora esperaban en fila para felicitarla personalmente. Alessandra recibía a cada invitado con elegancia natural. Llevaba un vestido negro de seda con un corte asimétrico que dejaba un hombro descubierto, el cabello recogido en un moño alto. Los aretes de diamantes de su madre brillando bajo las luces, sin anillo de matrimonio, sin cadenas invisibles, solo ella, libre y poderosa. Un periodista de Univisión se acercó con un camarógrafo. Señora Fuentes, millones de personas vieron lo que sucedió en este lugar hace 2 meses. ¿Qué significa para usted regresar aquí esta noche? Alessandra miró alrededor del salón, lleno de personas exitosas, de aliados genuinos, de oportunidades reales. Significa que los lugares no definen quiénes somos. Las experiencias no nos destruyen a menos que lo permitamos. Regresé aquí porque este salón merece ser recordado no por mi humillación, sino por mi renacimiento. El periodista sonrió impresionado. Su historia ha inspirado a millones de mujeres en todo el mundo. ¿Qué les diría a aquellas que están pasando por situaciones similares? Alessandra respiró profundamente antes de responder. Les diría que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional. Que la venganza más poderosa no es destruir a quien te lastimó, sino construirte a ti misma en algo que nunca imaginaron que podrías ser. Y que las cenizas no son el final, son el principio. El camarógrafo siguió grabando mientras Alessandra se movía entre los invitados. La cámara captó a empresarios ofreciéndole asociaciones, a periodistas solicitando entrevistas exclusivas, a mujeres jóvenes acercándose tímidamente para agradecerle por inspirarlas, a inversores internacionales preguntando sobre expansión a Europa y Asia. Alessandra escuchaba a todos, tomaba tarjetas de presentación, prometía reuniones futuras. A las 9 de la noche, Emilio Vargas levantó su copa de champán desde una mesa cercana. El DJ bajó el volumen de la música. Todos los ojos se giraron hacia él. Con permiso de todos, me gustaría hacer un brindis. Emilio miró directamente a Alessandra. He conocido a esta mujer durante 15 años. La he visto construir empresas desde cero. La he visto sostener a otros mientras ella misma se desmoronaba. Y la he visto levantarse de la humillación pública más devastadora, con una gracia y fortaleza que pocos seres humanos poseen. Alessandra, no solo lanzaste una marca esta noche, lanzaste un movimiento, y estoy orgulloso de llamarte mi amiga. El salón estalló en aplausos. Alessandra levantó su copa hacia Emilio con una sonrisa genuina. Gracias por nunca abandonarme, articuló sin sonido. Él asintió emocionado. Mientras el evento continuaba, a 120 kilómetros al norte, en un apartamento alquilado de un solo cuarto en Fort Lauderdale, Julián Herrera observaba la transmisión en vivo del lanzamiento en su laptop vieja. Estaba sentado en un sofá desgastado que había venido con el apartamento amueblado que apenas podía pagar. Vestía una camiseta arrugada y pantalones deportivos. No se había afeitado en días. Una cerveza barata descansaba sobre la mesa de centro llena de cuentas sin pagar. En la pantalla, Alessandra brillaba, sonreía, conversaba, lideraba. El salón estaba lleno de las mismas personas que antes lo habían adulado a él, pero ahora ni siquiera lo recordaban. Julián había pasado el último mes buscando empleo sin éxito. Su reputación estaba destruida. Las acusaciones de fraude bancario lo habían convertido en intocable en la industria financiera. Ningún banco lo contrataría. Ninguna empresa corporativa lo consideraría. Había enviado cientos de currículums y recibido 0 respuestas. Sus cuentas personales seguían congeladas mientras las autoridades investigaban. Vivía de los pocos miles de dólares en efectivo que había tenido guardados y de la venta de algunos objetos personales.
Su BMW había sido embargado, su membresía del club de golf cancelada, sus tarjetas de crédito bloqueadas. Incluso su teléfono era ahora un modelo básico prepagado porque no podía pagar un plan mensual. Mara Luján nunca volvió a contactarlo. Había desaparecido completamente después de mudarse a Houston. Julián no sabía si realmente estaba embarazada o si había sido una mentira estratégica para lastimarlo. Nunca presentó demanda de paternidad, nunca pidió dinero, simplemente se esfumó, y eso de alguna manera era peor que cualquier confrontación legal. Lo había usado para vengarse y después lo había descartado como algo irrelevante. En la pantalla, un periodista le preguntó a Alessandra qué la había motivado a reinventarse. Julián subió el volumen para escuchar su respuesta. El dolor es como el fuego. Destruye o forja. Depende de quién lo enciende. Julián cerró los ojos. Recordó la noche en Oceanic, el momento exacto en que Mara anunció el embarazo, el silencio del salón, las cámaras grabando y su propia risa. Esa maldita risa arrogante que ahora entendía había sido el sonido de su propia destrucción. Había creído que reír demostraría control, poder, superioridad, que humillar a Mara públicamente lo protegería. Pero lo único que logró fue mostrarle a Alessandra quién era él realmente. Un hombre tan consumido por su ego que incluso en el momento de ser expuesto prefería atacar que asumir responsabilidad. Y Alessandra, silenciosa, observadora, había visto todo, había calculado todo y había esperado pacientemente el momento perfecto para destruirlo desde adentro. Julián apagó la laptop. No podía seguir viendo. Se levantó del sofá y caminó hacia la pequeña ventana de su apartamento que daba a un estacionamiento gris, iluminado por luces fluorescentes. No había vista al océano. No había lujo, no había poder, solo silencio y la devastadora realidad de haber perdido absolutamente todo por creer que era invencible. De regreso en Oceanic, el evento alcanzaba su punto máximo. Alessandra había dado 3 entrevistas más, firmado 2 acuerdos preliminares con distribuidores internacionales y recibido ofertas de inversión que superaban los $10 millones. La marca Renacer ya tenía preventa en línea de más de 500,000 de unidades antes del lanzamiento oficial. Era un éxito absoluto. A las 11 de la noche, cuando la mayoría de los invitados seguían celebrando adentro, Alessandra salió a la terraza del restaurante. Era la misma terraza donde había imaginado su vida destruyéndose aquella noche hace 2 meses. Pero ahora, bajo las estrellas de Miami y las luces de los yates deslizándose sobre el agua negra, todo era diferente. Sostenía una copa de champán francés en su mano. El aire nocturno era cálido, cargado con el aroma del océano y el sonido lejano de la música del salón interior. Alessandra se apoyó contra la baranda y miró hacia el horizonte donde el cielo se encontraba con el mar. Pensó en todo lo que había pasado, en los 10 años de invisibilidad, en la traición, en la humillación pública, en las noches llorando sola, en los documentos firmados con manos temblorosas, en la decisión consciente de no ser víctima, sino arquitecta de su propia resurrección. Pensó en Julián, que probablemente estaría viendo esto desde algún lugar miserable, finalmente entendiendo el costo real de la arrogancia. Susurró para sí misma tan bajo que solo el viento lo escuchó. Algunos hombres pierden todo intentando demostrar que lo pueden todo. Emilio salió a la terraza y se paró junto a ella en silencio. No dijo nada durante 1 minuto. Solo observó la ciudad brillando bajo la noche. Finalmente habló. ¿Algún arrepentimiento? Alessandra tomó un sorbo de champán y negó con la cabeza. Ni uno solo. ¿Y qué sigue? Ella sonrió mirando el horizonte. El mundo. Europa en 3 meses. Asia en 6. Y después, quién sabe, ya no construyo para otros, ahora construyo para mí. Emilio levantó su copa. Por ti, Alessandra Fuentes, la mujer que el fuego no pudo destruir.
Ella chocó su copa contra la de él, por todos nosotros, los que convertimos las cenizas en cimientos. Adentro, la fiesta continuaba. Risas, música, celebración. Afuera, Alessandra permanecía en esa terraza, libre de cadenas invisibles, libre de expectativas ajenas, libre de la sombra de un hombre que había creído que ella era solo un accesorio decorativo en su vida perfecta. Ahora él no tenía nada, y ella lo tenía todo. Las luces de Miami brillaban bajo el cielo estrellado. Los rascacielos de Brickell se elevaban como monumentos de ambición. Las olas del océano Atlántico rompían suavemente contra la costa. Y en esa terraza del restaurante Oceanique, Alessandra Fuentes sonreía con una paz que no había sentido en una década. No era la sonrisa de alguien que había ganado una batalla, era la sonrisa de alguien que había recuperado su vida. Se dio la vuelta para regresar al salón. Emilio caminó junto a ella. Cuando entraron, el fotógrafo oficial del evento captó el momento perfecto. Alessandra cruzando el umbral de la terraza hacia el salón iluminado, con Miami brillando detrás de ella y una expresión de triunfo sereno en su rostro. Esa fotografía aparecería al día siguiente en todos los periódicos de la ciudad. El titular diría: Alessandra Fuentes, la mujer que transformó la humillación en imperio. Y debajo, en letras más pequeñas: mientras su exmarido enfrenta cargos por fraude, ella construye un legado de resiliencia. La noche terminó pasada la medianoche. Los últimos invitados se fueron con bolsas de regalo llenas de productos Renacer y tarjetas de presentación de Alessandra. Los meseros comenzaron a recoger copas vacías y platos. El DJ guardó su equipo. Las luces doradas se atenuaron gradualmente. Alessandra fue la última en salir. Se detuvo en la entrada del salón y miró hacia atrás una última vez. En algún lugar de ese espacio, 2 meses atrás, su vida anterior había terminado. Pero no había sido el final. Había sido la semilla de algo mucho más poderoso. Caminó hacia la salida donde su Mercedes plateado la esperaba. El valet le entregó las llaves con una sonrisa respetuosa. «Buenas noches, señora Fuentes. Felicidades por su lanzamiento». «Gracias», respondió ella genuinamente. Condujo por Ocean Drive con las ventanas abiertas, dejando que el aire nocturno de Miami llenara el auto. Las luces de neón de los bares y hoteles Art Deco pintaban las calles de colores brillantes. Turistas caminaban por las aceras riendo. Música salía de cada local. La ciudad vibraba con vida, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban dentro de ella. Alessandra llegó a su apartamento en South Beach, subió en el elevador privado y entró a su espacio que ahora era completamente suyo. No había rastros de Julián, no había fotografías de su matrimonio, no había recuerdos de una vida que ya no existía. Solo plantas verdes junto a las ventanas, libros sobre emprendimiento en los estantes, una vista perfecta al océano y el silencio pacífico de alguien que finalmente estaba en paz consigo misma. Se quitó los tacones, se sirvió una copa de vino tinto y salió al balcón. Miami se extendía frente a ella como un tablero infinito de posibilidades. Ya no era la esposa invisible de un banquero corrupto. Era Alessandra Fuentes, empresaria, líder, inspiración para millones. Y esto era solo el principio. Levantó su copa hacia el cielo estrellado en un brindis silencioso, por las mujeres que el fuego no destruye, por las que renacen más fuertes, por las que convierten el dolor en poder, por mí. Y en algún lugar de la ciudad, en un apartamento barato de Fort Lauderdale, Julián Herrera se quedó dormido en ese sofá desgastado, soñando con una vida que ya nunca recuperaría. Había perdido todo porque creyó que lo merecía todo, y la mujer que había considerado insignificante le había enseñado la lección más cara de su vida. Nunca subestimes a quien construye en silencio. La cámara imaginaria se aleja lentamente, desde el balcón de Alessandra, subiendo hacia el cielo nocturno de Miami.
Las luces de la ciudad brillan como constelaciones terrenales. El océano se extiende oscuro e infinito hacia el horizonte, y en medio de todo ese esplendor urbano, una mujer renacida sostiene su copa bajo las estrellas, victoriosa, libre, imparable. El fuego la había tocado, pero en lugar de destruirla, la había forjado en algo inquebrantable, y ahora brillaba más que nunca. Hay momentos en la vida donde el universo nos coloca frente a una encrucijada devastadora. Momentos donde todo lo que creíamos sólido se desmorona en cuestión de segundos, frente a los ojos de todos, sin piedad, sin advertencia. Y en esos instantes tenemos dos opciones: permitir que el dolor nos defina para siempre, o usarlo como el combustible que enciende nuestra transformación más poderosa. Alessandra Fuentes eligió la segunda opción, y su historia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en cómo decidimos levantarnos después de la caída más brutal. Durante 10 años ella fue invisible. Construyó imperios que otros firmaron, financió sueños que otros reclamaron como propios, sostuvo reputaciones que otros destruyeron sin remordimiento. Se convirtió en la sombra de un hombre que nunca valoró su luz, y cuando finalmente ese hombre la traicionó de la forma más humillante posible, frente a cámaras, testigos y el juicio implacable de las redes sociales, algo extraordinario sucedió. En lugar de romperse, Alessandra decidió reconstruirse. Pero no volvió a ser quien era antes. Se transformó en alguien completamente nuevo, más fuerte, más consciente, más libre. La lección más profunda de esta historia no es sobre venganza, es sobre dignidad. Alessandra no destruyó a Julián por rabia o resentimiento. Simplemente dejó que las consecuencias naturales de sus propias acciones lo alcanzaran. Mientras él celebraba creyendo que había superado el escándalo, ella movía piezas estratégicas en silencio. Mientras él reía con arrogancia, ella construía alianzas genuinas. Mientras él subestimaba su capacidad de reacción, ella tomaba control de todo lo que legalmente le pertenecía. No gritó, no suplicó, no hizo escenas dramáticas. Simplemente actuó con la precisión de alguien que finalmente entendió su propio valor. Y ahí está la gran verdad que muchos necesitamos comprender. El silencio estratégico es más poderoso que 1000 palabras desesperadas. Alejarse con dignidad es más devastador para quien te lastimó que cualquier confrontación emocional. Y construirte a ti mismo en algo extraordinario es la mejor respuesta que puedes darle a quienes apostaron por tu fracaso. Alessandra no necesitó demostrarle nada a Julián, se lo demostró a sí misma, y en ese proceso inspiró a millones de personas que vieron en su historia el reflejo de sus propias batallas silenciosas. Esta historia también nos recuerda que las personas que nos lastiman muchas veces son las que más se beneficiaron de nuestra generosidad. Julián construyó su carrera sobre el capital, la credibilidad y el sacrificio invisible de Alessandra. Y cuando ella ya no estuvo ahí para sostenerlo, todo se derrumbó, porque los imperios construidos sobre la explotación de otros siempre son castillos de naipes esperando el viento correcto para colapsar. La verdadera grandeza no se construye sobre las espaldas de quienes te aman. Se construye con integridad, trabajo genuino y respeto hacia quienes caminan a tu lado. Pero quizás la lección más hermosa de todas es esta: el dolor puede ser el inicio de tu renacimiento si decides que así sea. Alessandra lloró, se derrumbó, sintió el peso aplastante de la humillación pública, pero no se quedó ahí. Tomó esas emociones devastadoras y las transformó en claridad, determinación y acción estratégica. El fuego que pudo haberla destruido se convirtió en la llama que forjó su nuevo yo, y eso está al alcance de todos nosotros. No importa cuán oscuro sea el momento que estés atravesando ahora mismo, no importa cuántas personas te hayan traicionado, subestimado o abandonado.
Tú tienes dentro de ti la capacidad de renacer más fuerte. Solo necesitas tomar la decisión consciente de no quedarte en el papel de víctima. Alessandra regresó al mismo lugar donde fue humillada, pero ya no como la esposa invisible de un banquero corrupto. Regresó como empresaria exitosa, como líder inspiradora, como ejemplo viviente de que las cenizas no son el final, sino el comienzo. Y ese acto simbólico nos enseña que los lugares, las experiencias y las personas que nos lastimaron no tienen el poder de definirnos a menos que nosotros se lo permitamos. Podemos reescribir la narrativa. Podemos transformar el significado de nuestras peores experiencias. Podemos elegir ser recordados no por cómo nos destruyeron, sino por cómo nos reconstruimos. Así que si hoy te encuentras en medio de una traición, una pérdida o una humillación que sientes insoportable, recuerda la historia de Alessandra. Recuerda que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento prolongado es opcional. Que la mejor venganza no es destruir a quien te lastimó, sino construirte en algo que nunca imaginaron que podrías ser, y que el fuego solo destruye a quienes deciden quedarse en él. Los que caminan a través de las llamas salen forjados, renovados, invencibles. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo, es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.